Hola, buenos días, que Dios les bendiga, que estén teniendo un bendecido jueves de Semana Santa. El día de hoy vamos a compartir precisamente algo que se relaciona en la tradición cristiana con el jueves y es el jardín de Getsemaní. El jardín de Getsemaní está situado en el monte de los olivos y la palabra Getsemaní es una palabra hebrea que está compuesta de dos palabras. Una es la palabra shemen, que significa oliva, y otro es la palabra gat, que significa prensar. Es decir, el Getsemaní significa prensa de aceite. Es el lugar de la prensa del aceite. Y es obvio que así fuera porque en el jardín de Getsemaní está situado en el monte de los olivos, y las olivas cuando se cultivaban se prensaban en el lugar donde se cultivaban para producir el aceite. ¿Qué implicación tiene esto? Que Jesús haya comenzado su pasión en el jardín de Getsemaní, en el monte de las olivas. La forma como se fabricaba el aceite era que las olivas se ponían en lo alto de la prensa, de una gran piedra en forma de rueda que rodaba sobre ellas, aplastándolas. Al aplastar las olivas salía su aceite, y el aceite se vinculaba a la sanidad, al gozo, y su aplicación más sagrada era la unción para apartar a los ministros de Dios, para apartar a los reyes, para ungir a los reyes y a los profetas. Por lo tanto, el simbolismo más elevado de la prensa de las olivas es el derramamiento del Espíritu Santo. Y Getsemaní, como es el lugar donde comenzaron los sufrimientos del Mesías que lo llevaron a la cruz del Calvario, tiene un significado en cuanto al Espíritu Santo también. La palabra Mesías significa el ungido, y ello une esta palabra con el aceite, de tal manera que Getsemaní significa el lugar donde comienza el aplastamiento primero de la voluntad del Mesías y luego de su vida. Recordemos que él en el monte de Getsemaní, su oración, en el jardín de Getsemaní, su oración fue: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, y eso implica el aplastamiento de su voluntad. De hecho, la palabra en Isaías capítulo 53, versículo 6, una profecía acerca de Jesús y de lo que Jesús haría, que es de 750 años antes de la venida de Cristo, dice en el versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y esa palabra molido se relaciona con lo que sucedía con las olivas en el jardín de Getsemaní. Y de tal manera que Getsemaní significa el lugar donde comienza la pasión de Cristo, donde comienza su aplastamiento y que estaba unido, o que estaría unido al gozo, a la paz, al derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué aplicación práctica tiene esto para cada uno de nosotros? De la misma manera que Jesús necesitó el aplastamiento de su voluntad para cumplir con el propósito que Dios tenía para su vida, de esa misma manera usted y yo, la palabra de Dios nos dice que ejemplo nos ha dado el Señor para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Y eso implica el aplastamiento de nuestra voluntad, el morir a nuestra voluntad. De hecho, Jesús lo dice de varias formas en los evangelios, pero en Mateo 16, versículo 24 al 26 dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, aplaste su voluntad, es lo mismo, y sígame. De tal manera que una de las necesidades para ser un verdadero discípulo del Señor es el morir a nuestro yo, de la misma manera que nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo murió a su voluntad para hacer la voluntad del Padre. Y morir a nuestra voluntad es morir al yo,
a la carne, al ego, para vivir en la plenitud del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, de la sanidad, de la restauración, de la liberación, del gozo, de la bendición, de vivir lleno del Espíritu Santo. Que cada deseo y cada ambición que no sea de Dios sea rendida a Él y que en esa rendición seamos llenos del Espíritu Santo. De hecho, eso es a lo que nos llama el Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor es levantado hacia el cielo, asciende al cielo. Antes de ascender al cielo le dijo a sus discípulos: ustedes serán llenos del Espíritu Santo. Y entonces esa es una instrucción para nosotros, de ser llenos del Espíritu Santo. Pero para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos seguir el ejemplo de nuestro Salvador, y es la necesidad de morir al yo, al ego, a la carne, a la voluntad propia, para hacer la voluntad del Señor. No solo se trata en esta semana de celebrar, de hacer una celebración de lo que fue la última semana de Jesús en su ministerio terrenal, sino también de seguir su ejemplo. Y uno de los ejemplos más maravillosos que encontramos es en el jardín de Getsemaní, cuando él dice: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es la renuncia a la voluntad propia, y de esa misma manera nosotros necesitamos renunciar a nuestra voluntad propia para seguir a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, que sigan teniendo un bendecido día jueves, y nos vemos más tarde en otra perla de la palabra. Bendiciones y un abrazo para cada uno.